muchas gracias por acompañarnos. Ya estamos en Sala de Guerra. Yo soy Mónica Garza y esta noche, de cara a los cambios que vivimos en México, vamos a platicar de los gobiernos de izquierda y derecha, pero que están pintados de populismo. El mejor ejemplo está en Europa y uno de los más importantes analistas europeos sobre populismos está en México, el catalán Xavier Domínguez, quien me acompañará en una muy interesante charla esta noche. Por otro lado, dado que los partidos políticos mexicanos están por renovar sus dirigencias, vamos a revisar cómo está la popularidad de cada uno de ellos con Juan Pablo de Leo, y sobre esto vamos a tener una buena mesa donde van a debatir Rubén Moreira del PRI y Federico Doring del PAN. Se va a poner bueno. Comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Esto es Sala de Guerra. Las 9 marchas para soportar el apoyo del PRI. Se movieron los números. El marketing político. La intención de voto se ha mantenido estática. Y vámonos con lo más relevante de la semana. Uno de los sucesos más polémicos de la semana fue la circulación de la carta que escribió el exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, quien señaló al presidente Andrés Manuel López Obrador de tener nexos con el crimen organizado y usarlos para declarar en su contra en el juicio que se le sigue en los Estados Unidos, donde es acusado de narcotráfico. Al respecto, el presidente reaccionó, por supuesto, de esta forma el miércoles pasado. Escribe que hay pruebas, hay videos, hay llamadas, hay audios. Es muy sencillo que los dé a conocer. Él tiene todo. Refiriéndose, por supuesto, a las imágenes y audios que dijo García Luna que existían sobre la figura del presidente López Obrador. Por otra parte, la presidenta electa Claudia Sheinbaum anunció que al iniciar su gobierno fusionará Segalmex con Diconsa para crear una nueva unidad llamada Alimentación para el Bienestar. Esta oficina va a quedar a cargo de María Luisa Albores, actual secretaria del Medio Ambiente. Tuvo sus problemas que ya conocen algunos, y otros también se derivan de que son 3 unidades, entonces la vamos a concentrar en una sola, en donde estén todas las tiendas Diconsa, que ya no les vamos a llamar tiendas Diconsa, sino tiendas del bienestar. La polémica de esta semana fue lo dicho por la secretaria de Educación del estado de Sinaloa, Catalina Esparza, quien aseguró que no veía peligro en la entidad a pesar de los enfrentamientos, los asesinatos y las desapariciones en el estado. Porque luego dicen que es peligroso moverse y yo no veo por ningún lado el peligro, solamente para pasar el reporte. Y el que se sumó a las declaraciones polémicas fue el general Jesús Leana, quien declaró que la seguridad en Sinaloa no depende de las Fuerzas Armadas, sino de los grupos criminales. Así lo dijo. Depende de los grupos antagónicos que dejen de hacer su confrontación entre ellos y que estén dejando a la población en paz. Y después trató de enmendarle la plana el general secretario Luis Crescencio Sandoval, destacando la presencia del ejército en Sinaloa durante las últimas semanas que han estado manchadas por la violencia. ¿Cuántos efectivos tenemos hasta el momento después de los diversos refuerzos que se han presentado en el área, incluyendo fuerzas especiales, paracaidistas, personal del ejército, personal de Marina, de la Guardia? Tenemos un total de 2.200 elementos de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional. Por su parte, la presidenta electa Claudia Sheinbaum también reaccionó a las polémicas declaraciones, señalando que la estrategia del actual gobierno es evitar más violencia y proteger a la población de Sinaloa. El asunto es si entras en una confrontación violenta con estos grupos. O sea, ¿qué provocaríamos o qué se provocaría si se entra en una confrontación violenta? Probablemente más violencia. Entonces, por eso es una estrategia distinta.
La realidad es que los sinaloenses viven momentos de muchísima tensión. No hay paz, no hay tranquilidad en la entidad. Y para describirnos mejor el clima que se está viviendo en este momento en Sinaloa, particularmente en Culiacán, le agradezco mucho que nos tome comunicación esta noche a Rodrigo Bonilla, subdirector de Cuadratín Sinaloa, uno de los diarios, si no el diario más importante de la entidad. Muchísimas gracias, Rodrigo. Muy buenas noches. Buenas noches, Mónica. Un placer estar contigo y tu auditorio. Al contrario, muchas gracias. Cuéntanos un poco, resúmenos un poco cómo les ha tratado este fin de semana, cómo cierra este fin de semana Sinaloa. Pues ahorita en este momento la situación que estamos viviendo es lo que podríamos llamar la tensa calma, porque ha habido un poco de violencia. La gente aún sigue con miedo de salir de sus casas. Lo hacen por la necesidad de salir a trabajar y porque tienen que ir a hacer compras y eso. Las escuelas no han estado funcionando a pesar de la Secretaría Pública y gobierno del estado han insistido en que ya es seguro, pero las familias quieren no enviar a sus hijos a clases porque esto en cualquier momento puede ocurrir en cualquier punto de la ciudad. ¿Ha habido, de alguna manera, han intentado por parte de los medios de comunicación de tener una interlocución distinta con el gobernador Rocha Moya, dado los mensajes que él envía, que se contraponen con la realidad que vive Sinaloa claramente? Rodrigo. El gobernador ha estado atendiendo a los medios y ha insistido en que se está atendiendo la situación en los lugares donde se presenta la violencia. La realidad es que los primeros días no hubo tanta presencia de fuerzas federales o de policía local, pero en estos últimos días ya se nota demasiado en las calles, los patrullajes, incluso los tiempos de reacción para atender las emergencias han mejorado bastante. Pero pues es un tema difícil estar combatiendo a gente que parece gente común, que se transportan en vehículos comunes, que se visten como gente común. Simplemente la diferencia es que ellos pues llevan armas ocultas, pues. Algo de lo que hemos hablado siempre es cómo es complicado para la prensa local en Sinaloa o en cualquier entidad, y sobre todo en las entidades que son focos rojos del crimen organizado, hacer su trabajo, hacer la cobertura. ¿En qué situación se encuentra la prensa en este momento? ¿Qué podrías decir tú? Pues los medios han estado un poco limitados con las coberturas. De hecho, ahorita los medios que están en Culiacán no están saliendo fuera de la ciudad a cubrir eventos por cuestiones de seguridad. Y siempre tratan de llegar ahorita, más que nada, a hechos ya confirmados por fuentes oficiales. Si el hecho no está confirmado por una fuente oficial, nadie se mueve. Por parte de la delincuencia, afortunadamente, no ha habido en ningún momento una agresión directa ni alguna amenaza contra ningún medio. Eso es lo que se está viviendo ahorita en cuanto a la cobertura que se le está dando a esta situación. Bien, Rodrigo, ¿consideras que esta semana que inicia podría comenzar a vivir un poco más de normalidad en la entidad, particularmente Culiacán, o no lo ves así? Pues después de haber estado más de una semana en casi encierro total, la gente ya está un poco harta de eso. Están tratando de volver a sus actividades normales lo más que pueden. Y ahorita la situación que se viene viviendo en los últimos días y que yo me imagino que se va a prolongar mínimamente 1 o 2 semanas más, dependiendo de cómo vaya la situación. Todo el mundo hace sus actividades durante el día y en cuanto se mete el sol, la ciudad queda desierta, prácticamente, salvo alguna que otra persona que tiene que salir tarde del trabajo, pero son los menos. Entonces, de día podría decirse que la gente ya retomó sus actividades, pero de noche prácticamente está desierta la ciudad.
Bueno, pues vamos a seguir muy pendientes de lo que arroje de información Sinaloa. Por supuesto, los ojos de México, y yo me atrevería a decir que casi del mundo, están puestos en aquella entidad por los enfrentamientos de las bandas del crimen organizado y una situación que, pues, de manera muy desafortunada se ha ido saliendo de las manos. Ojalá que recuperemos en Sinaloa la paz. Te agradezco muchísimo, Rodrigo, estos minutos. Y bueno, con 362 votos a favor y 133 en contra, diputados aprobaron en lo general la reforma que hace posible que la Guardia Nacional pase a la Secretaría de la Defensa Nacional. El dictamen reforma 12 artículos de la Constitución. Y el jueves de la semana próxima se cumplen 10 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, una dolorosa efeméride para nuestro país que cada año acumula una fecha sin cumplir la promesa de develar la verdad de los hechos. Uno de los periodistas que más seguimiento le ha dado a este tema es Jorge Fernández Menéndez, quien escribió el libro y produjo el documental de la noche de Iguala. Y Jorge Fernández Menéndez hace esta conclusión a 10 años de la terrible noche de Iguala para Sala de Guerra. Se cumplen 10 años del caso Ayotzinapa. Se insistió y se dijo una y otra vez que estábamos ante un crimen de Estado donde habían participado desde el presidente de la República, el procurador, las Fuerzas Armadas. Eso es mentira. No tiene ningún sustento. Los jóvenes se trasladaron de la Escuela Normal de Ayotzinapa esa noche a Iguala, supuestamente iban autobuses. Hay dos versiones, eso, una que se relacionan entre sí, que iban a reventar el evento que tenía la presidencia municipal de Iguala, pero en el fondo lo que había era un conflicto donde estaban los jóvenes relacionados con el grupo de los Rojos y el municipio de Iguala, manejado por Guerreros Unidos, como buena parte de los municipios de toda esa zona. Guerreros Unidos, lo sabemos por testimonios y lo sabemos por las grabaciones que presentó la DEA, estaba convencido de que eso era un ataque contra su base de operaciones. Los jóvenes fueron secuestrados, fueron detenidos por policías municipales y se los llevaron y se los entregaron a los sicarios de Guerreros Unidos. Nos transportaron 4 cuerpos. ¿Quiénes? Los policías municipales igual. Ahí están los restos, se sabe, ahí están los testimonios. El punto culminante fue la investigación que hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Se inventaron testigos. Los mismos sicarios que habían matado a los jóvenes se convirtieron en testigos protegidos para tratar de involucrar a distintas autoridades y al ejército. El principal testigo protegido, Gildardo López Astudillo, el jefe de sicarios de Guerreros Unidos, dejó de ser testigo protegido y terminó siendo nuevamente detenido. Eso es lo que cierra el círculo del caso Ayotzinapa y el fracaso de esta investigación sobre el caso Ayotzinapa, donde paradójicamente desde hace años sabemos realmente qué es lo que ocurrió. Nos vamos a un corte comercial y al regresar vamos a hablar con Xavier Domínguez sobre los populismos en Europa y en México. Volvemos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Esto es Sala de Guerra. En marcha para soportar el apoyo del PSOE. Se movieron los números. El marketing político. La intención de voto se ha mantenido estática. La información ya tiene 2 palomitas. ADN 40, la central de noticias más relevante de México, está en tu WhatsApp. Ya sabes, como siempre, en todas partes. Escanea este código QR y únete a la comunidad más actualizada. No te pierdas todos los sábados a las 12 horas el Tren del Meme con Mara Durón y Hernán Hostraser. Toda la información que necesitas para completar tu fin de semana. Te acompañamos todo el año.
Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real. ADN 40. Siempre conmigo. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real. ADN 40. Siempre conmigo. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Amanecemos contigo y nos movemos contigo. Justo sobre el periférico en su tránsito. E informarte todo lo que sucede en las calles de la Ciudad de México. Ya también hemos estado reportando. ¿Qué opina acerca de que ahora ya se moderniza? Escríbenos a nuestro WhatsApp 55 52 48 23 40 y atenderemos tus denuncias. Todo lo que quieres saber sin filtros ni censura. Aquí te informamos lo que los demás no te quieren decir. Comenzamos con esta ciudad desnuda, donde no tenemos miedo de mostrarlo todo. Y eso afuera de los hospitales superaron los 200 asesinatos. Ciudad desnuda, donde no nos callamos nada. Lunes a viernes, 19 horas. Por ADN 40. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Esto es Sala de Guerra. Las 9 marchas para soportar el apoyo del PRI. Se movieron los números. El marketing político. La intención de voto se ha mantenido estática. Bueno, como les anticipé, esta noche vamos a hablar de populismo. ¿Por qué? Porque en México nos compete. Y bueno, pues son, y esto no lo digo yo, pero son muchas las opiniones sobre lo que es el populismo y sobre quién es populista. Dice la Real Academia de la Lengua Española, resumiendo, que el populismo es una tendencia política que en base al maniqueísmo, buenos contra malos, pretende enfrentar al pueblo visto como comunidad sana o gente buena y las élites consideradas egoístas o deshonestas. He ahí pues que lo primero que hace un buen populista es utilizar los términos correctamente. Y como le decía, esto no lo digo yo, esto lo escribió en 2019 el periodista y analista catalán Xavier Domínguez, a quien me da muchísimo gusto recibir esta noche en Sala de Guerra. Bienvenido, Xavi.
Muy bien, muchas gracias. Un placer estar aquí con vosotros. Tienes un montón de artículos y un montón de tiempo analizando lo que es el populismo. Y me atrevo a decir que ya haciendo un claro comparativo entre lo que sucede en los ejemplares de populismo en Europa, por ejemplo, y lo que está sucediendo en América Latina. Pues es que desgraciadamente Europa empieza a tener una tendencia de querer parecerse, porque yo digo que ya es querer parecerse a estos malos gobiernos populistas de América Latina, y yo creo que es un fenómeno preocupante, que, insisto, no es un tema de derecha o izquierda, ¿eh? Va más allá, es una clase política que lo que pretende es enfrentar a unos contra otros con un único objetivo, permanecer. ¿Qué tan bueno y qué tan malo es adherirse a un sistema populista? Bueno, pues es totalmente malo, no conozco ningún caso de éxito en todo esto. Lo único que generan es odio, persecución a la oposición, se encarece la vida, se debilita las clases medias y tienes una bolsa de pobres o de gente dependiente del gobierno para poder vivir. ¿Y cuál sería la razón? Digo, la razón es obvia, pero yo quiero que me lo digas desde tu análisis. ¿Cuál sería la razón entonces por la cual se convence a millones y millones de personas que hoy tienen un gobierno y apoyaron y votaron un gobierno? Bueno, permanecer en el poder a cualquier precio. Lo que hacen es empobrecer al pueblo. Sí, pero el pueblo es quien los vota. Bueno, porque el pueblo depende, han empobrecido al pueblo y depende absolutamente de las dávidas, del dinero, de los cheques, de los apoyos del gobierno para poder sobrevivir, y por lo tanto lo que están haciendo es defender la voz del amo, no tanto porque los lleve a ningún sitio, sino porque les permite sobrevivir. Eso uno. Y dos, porque es cierto que ha habido una clase política previa que ha maltratado a las clases más populares de los países, y estos buscan venganza y han encontrado la venganza contra las élites en el populismo. ¿Qué tanto has estudiado el fenómeno latinoamericano? Hombre, mucho, y lo he vivido, y he tenido que trabajar aquí y he visto lo que es, ¿no? La persecución judicial a la oposición. Insisto, son fábricas de pobres. El ejemplar, el gran ejemplar sería Venezuela, por encima de Brasil en su momento popular, ¿no? Bolivia lo ha sido, y México, pues yo creo que no es ajeno a ello, ¿no? O sea, la situación que se vive ahora pues hace pensar que esto no es un gobierno de izquierdas, que es un gobierno populista en todos los sentidos. Me llamó mucho la atención lo que decíamos un poquito atrás de cámaras. Hay un acuerdo, pese a que al inicio del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues hubo una rencilla importante con España por temas históricos. El día de hoy parece haber un acercamiento político con España, dado que el partido de Morena ha hecho un acuerdo con el partido de poder en España. Platícame un poquito de eso. Sí, es algo que sorprende. Yo, por ejemplo, que vengo del Partido Socialista, mis orígenes son en la política, no en la consultoría. A mí me cuesta mucho reconocer a este Partido Socialista Obrero Español, que entiendo que en su momento tenía una relación con el PRI, un partido manchado por... Al que perteneciste, ¿no? Al PRI no, al PSOE, no, sí al pertenecía, PSOE, sí, fui cargo del PSOE, sí, sin duda, muchos años, digamos. Y trabajé durante muchos años y he trabajado haciendo campañas para el Partido Socialista. ¿Qué pasa? Bueno, de tener una relación con el PRI en su momento y dentro del ámbito de la socialdemocracia, ¿no?, internacional, de la internacional socialista, que es donde pertenecían, y entiendo que el PRI es un partido marchado por la corrupción, con el que no es precisamente lo más conveniente de relacionarse, pero de ahí a tener acuerdos con Morena, que para mí pues es un partido populista a todos los efectos, hace que aquellos que en su momento teníamos un proyecto de socialdemocracia, de izquierda moderada, de centro, de apoyo a las clases populares, de defensa de la clase media, buscando la igualdad de oportunidades, en este momento me sorprende que los acuerdos sean con Morena, ¿no? ¿En qué consisten estos acuerdos? Pues no lo sé, supongo que los acuerdos deben ser, digamos, de relación política o de ideario político. Hace tiempo que en España los acuerdos a los que llega este gobierno no siempre son públicos, ¿no? Lo hemos visto con la amnistía, lo hemos visto ahora con el cupo catalán, lo hemos visto los acuerdos de gobernabilidad, que no se saben la letra pequeña en muchos casos, ¿no? Regresando al tema de los populismos y recordando aquellos sistemas populistas durante la Segunda Guerra Mundial que, bueno, no hicieron más que dejar muertos y tiranía por doquier, y tú mismo me lo decías al inicio de esta conversación, empiezan a replicarse en Europa con
resultados exitosos en el sentido de que son votados y se encuentran en el poder. ¿Cuáles serían en este momento los ejemplos más delicados sustancialmente a observar? Hombre, hay que ver Alemania y Francia, digamos, en este momento, ¿no? Es decir, sobre todo ahí es un fenómeno donde lo que la izquierda o el populismo de izquierda le llama extrema derecha. Que en el fondo son populistas unos y otros, digamos, defendiendo ideológicamente desde trincheras distintas. Preocupa, digamos, la reacción en Francia, donde la extrema derecha racista abiertamente y que hace unos discursos ultranacionalistas que van en contra, digamos, de lo que es el nacimiento de Europa, ¿no? Una Europa en la que necesita de la migración, en la que tiene que abrir puertas, pero que también la tiene que regular, y que estamos hablando de la inmigración relacionándola a la inseguridad, a la violencia, al enfrentamiento cultural. Lo tienes en el caso de Alemania, que acaban de ganar las elecciones, la extrema derecha, que es algo impensable, digamos, ¿no? El territorio donde nace Willy Brandt otra vez, donde la socialdemocracia nace y crece. Y luego en Francia. En España, pues tenemos exactamente lo mismo, un gobierno que desde el punto de vista de la izquierda, presionado por los partidos a la izquierda de ellos, Podemos, Sumar, etcétera, actúa con políticas populistas, y al otro lado un extremo, que es Vox, que es el partido que ellos llaman de extrema derecha, que también está en las mismas, ¿no? De culpabilizar a la inmigración, de radicalizar posturas. Entonces se alimentan uno y otro al final. Es muy interesante ver esto porque muchos pensarían que cuando se habla de sistemas populistas se habla únicamente de la izquierda, de aquellos que están inclinados a la izquierda, cuando en realidad hay gobiernos populistas en la extrema derecha, ¿no? Trump es un gobierno populista y está en el otro extremo, está en la derecha. Por eso yo digo que el populismo no es un movimiento ideológico, es un estado de ánimo. Se estudia quién son los enojados, cuáles son los motivos que los enojan, y con eso se hace un discurso de odio contra el otro lado, contra la otra América en el caso de Estados Unidos o contra la otra España. En este momento, o en México, ricos contra pobres, sur contra norte, ¿no? Clases populares contra clase política, y es una dicotomía permanente de enfrentamiento, de ataque, de visceralidad, digamos, que hace que los países pues no avancen. Sí permanecen los gobiernos, pero pues el país como tal, uno no puede decir que avanzan en los términos que lo hacían antes. Por ejemplo, uno de los grandes ejemplos en Europa también es Polonia al día de hoy. Y me llama la atención porque cuando hablas de España, cuando hablamos de Hungría, cuando hablamos de Polonia, y en América Latina, cuando hablamos de Brasil, cuando hablamos de Venezuela, cuando hablamos en naciente populismo del que tú describes en México, quizá, también estamos hablando de naciones profundamente religiosas. Estamos hablando de naciones muy católicas. ¿Tiene que ver esto con ser una tierra fértil para que los populismos puedan emerger con más facilidad? No, lo que pasa es que como el populismo, una de las cosas que pretende es enfrentar a unos contra otros, buenos y malos, la religión es una manera muy fácil de poder hacerlo, ¿no? Creyentes contra no creyentes. O sea, permite organizar a la sociedad de una manera muy sencilla, que ya está hecho. Ya tienes encima de la mesa otro elemento más al que enfrentar. De hecho, si uno ve, por ejemplo, el problema en Francia del populismo, uno de los temas es el factor religioso, sí, claro. La adaptación a la cultura. Si uno ve las medidas que se toman desde el gobierno español, son contra la Iglesia, porque es uno de los elementos que más moviliza tanto el enfrentamiento por parte o la defensa por parte de Vox y de la derecha más radical, como la manera de movilizar a la gente que está en la izquierda, que bueno, se considera, digamos, Para más... concluir, Xavi, ¿cómo describirías tú el populismo, si es que lo podemos nombrar en toda su amplitud, en México? ¿O lo que está ocurriendo? Bueno, el populismo en México hace exactamente lo mismo que el populismo en cualquier otro lugar. Persecución de la oposición, que queda claro. El lawfare existe, ¿no? Y existe en este país. El segundo, empobrecer a las clases medias para que cada vez haya más dependientes de la estructura de gobierno, de las dávidas, de los cheques, de los apoyos. Y evidentemente permanece de forma constante un discurso de enfrentamiento social de unos contra otros. Te decía, norte contra sur, ricos contra pobres, empresarios contra trabajadores, creyentes contra no creyentes. Entonces esa estructura, si uno ve todo lo que ha pasado en los últimos 6 años,
no hay ninguno de esos factores que no se cumpla. Al contrario, están todos a diario. Pues bueno, estamos en un cambio de gobierno, habrá que ver hacia dónde se dirige este barco. Esperemos que, de acuerdo a lo que tú describes, pues a un mejor puerto. ¿Dónde te podemos leer, Xavi? Pues bueno, me pueden leer. Básicamente yo tengo una web que se llama Xavier Domínguez, que ahí están todos los artículos que voy publicando en diferentes espacios que... Haces colaboraciones en distintos diarios. En distintos diarios y en países, en diferentes países que piden colaboraciones, y entonces los pueden encontrar ahí de forma permanente. Pues ahí está, Xavi Domínguez, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Por invitarme esta noche. Gracias. Y bueno, regresamos de una pausa en unos momentos, pero antes los voy a dejar con el cartón del monero preferido, Alarcón, que en su estilo dibujó en esta ocasión la situación que se vive desafortunadamente en Sinaloa. De guerra. Las 9 marcas para soportar el apoyo del sol. Se movieron los números. El marketing político. La intención de voto se ha mantenido estática. La información ya tiene 2 palomitas. ADN 40, la central de noticias más relevante de México, está en tu WhatsApp. Ya sabes, como siempre, en todas partes. Escanea este código QR y únete a la comunidad más actualizada. No te pierdas todos los sábados a las 12 horas el tren del meme con Mara Durón y Hernán Hostrasser. Toda la información que necesitas para completar tu fin de semana. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real. ADN 40. Siempre conmigo. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real.
ADN 40. Siempre conmigo. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real. Amanecemos contigo y nos movemos contigo. E informarte todo lo que sucede en las calles de la Ciudad de México. Ya también hemos estado reportando. ¿Qué opina acerca de que ahora ya se moderniza? Escríbenos a nuestro WhatsApp 55 52 48 23 40 y atenderemos tus denuncias. Todo lo que quieres saber sin filtros ni censura. Aquí te informamos lo que los demás no te quieren decir. Comenzamos con esta ciudad desnuda, donde no tenemos miedo de mostrarlo todo. Y eso afuera de los hospitales. Superaron los 200 asesinatos. Ciudad desnuda, donde no nos callamos nada. Lunes a viernes, 19 horas. Por ADN 40. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Esto es Sala de Guerra. Las marcas para soportar el apoyo del sol. Se movieron los números. El marketing político. La intención de voto se ha mantenido estática. Gracias por continuar con nosotros y bueno, le doy la bienvenida a mi compañero Juan Pablo de Leo para hablar esta noche de los partidos políticos, pero de los mexicanos. Hoy no vamos a hablar de Estados Unidos, Juan. Vamos a hablar de la elección del PAN y de Morena. Moni, ¿cómo estás? Muy buenas noches, quiero saludarte. Vamos a revisar algunos números primero y antes que nada de cómo han resultado ganadores los presidentes del PAN a lo largo de los últimos años, ya sea por elección de consejeros o ya sea por elección abierta a los militantes del Partido Acción Nacional. O sea, el cambio de dirigencia, ¿no? Cambio de dirigencia. El último de ellos fue Marco Cortés en el 2021, que gana con 229 votos del voto del Consejo Nacional y en votación abierta 134,000 en el 2018, 173,000 para Ricardo Anaya en el 2015, que compitió en aquel entonces contra Javier Corral y contra Manuel Gómez en el 18. Son dos elecciones abiertas, una elección de consejeros. En esta ocasión la elección también va a ser abierta. Jorge Romero y Adriana Dávila son los dos candidatos registrados por el PAN que vamos a ver a continuación en una encuesta que publicó la encuestadora Territorial respecto a las preferencias que hay por Jorge Romero, 68% de la intención de voto en el levantamiento telefónico, mientras que Adriana Dávila 18.8%. Van a empezar a recorrer los estados con este inicio de campañas internas en el PAN, que está abierta pero solamente para militantes y necesitaría más o menos, estaremos pensando que con esta intención de voto del 68%, Jorge Romero igualmente estaría ganando con alrededor de 100,000 votos, un poco menos, un poco más de lo que actualmente representa el padrón del Partido Acción Nacional. Eso con respecto a lo que sucede con el PAN. Ahora, ¿qué sucede con Morena, con la elección de Luisa María Alcalde como presidenta del Partido de Movimiento Regeneración Nacional? Hay un elemento importantísimo que es Andrés Manuel López Obrador, del hijo del presidente Andrés Manuel, y que tiene un peso específico importante por el nombre, por el apellido y por, digamos, la dinastía al interior del partido político. Cuando entre el ingrediente del hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador, hay una mayor intención y mayor percepción positiva, digamos, para Morena como partido político. Él queda como secretario general. ¿Qué sucedería? Vamos a ver la próxima gráfica. Si él compitiera para la presidencia del partido político contra Luisa María Alcalde, pues prácticamente tendría la mayoría de votos. Mismo caso que estamos viendo de Jorge Romero y Adriana Dávila. 58% en la encuesta de Campaign and Election
Projections que le dan de intención a Andrés Manuel López Beltrán y 31% a Luisa María Alcalde. Ese es un escenario hipotético porque a final de cuentas queda Luisa María Alcalde, Andrés Manuel López Beltrán como secretario general del partido político. Cuando quitas tú de la fórmula Andrés Manuel López Beltrán en competencia directa, entonces vemos que sí, efectivamente Luisa María Alcalde en la próxima gráfica es la persona con mayor intención de voto en las encuestas que realizó Arias Consultores hace un par de semanas, te muestran que claramente ella tiene la intención de voto gracias al señalamiento que hace directamente el presidente Andrés Manuel López Obrador de que ella iba a ser la próxima presidenta. Si recuerdas, de pronto comenzaron a salir otras voces, algunas senadoras, algunos perfiles de Morena a levantar la mano, pero el día que el presidente puso su nombre sobre la mesa, pues ya se dio como un hecho, como siempre sucede en y las esa personas, y otras agencias. y las personas así lo reciben, así lo perciben y Claro. mientras así lo dicta el presidente, así votan al interior de Morena. Pues va a ser muy interesante ver cómo se renuevan las dirigencias de una más flaca y desnutrida oposición que nunca en la vida. Sí. Porque no nada más es también la renovación de los liderazgos en el Partido Acción Nacional, también en el Partido Revolucionario Institucional. Y a continuación vamos a una mesa de debate con dos de los legisladores más emblemáticos de sus respectivos partidos. Está con nosotros Federico Doring, del PAN, y estará Rubén Moreira, del PRI. Vámonos del otro lado, Juan. Vamos, Boni. Bueno, pues ya se lo decía yo, le damos la bienvenida al diputado Rubén Moreira, coordinador de los diputados del Revolucionario Institucional, y al diputado Federico Doring, gracias, del Partido Acción Nacional. Buenas noches. Qué difícil momento, en el momento más difícil para la oposición, para los partidos de la oposición en México, hacer una renovación de la dirigencia, cuando además los partidos de la oposición prueban estar especialmente divididos en su interior. Rubén Moreira. Son momentos difíciles para México y momentos en los que los partidos tenemos que tener mucho cuidado porque además se trata de interferir dentro de nosotros. Es decir, el gobierno trata de empujar cosas dentro de nuestros procesos electorales. Nosotros lo solventamos a través de una gran Asamblea Nacional donde hubo más de 2,000 eventos para llegar a la decisión de renovar nuestra dirigencia nacional y lo hicimos también en una votación pública, en urna, y refrendamos nuestro apoyo a Alejandro Moreno y a Carolina Vigiano en un momento importante que además probó que fue la mejor decisión en vistas a los resultados que hemos tenido en el gran debate nacional que se está dando en las cámaras y a la unidad que hemos presentado frente a los intentos del gobierno pues de acabar con la democracia mexicana. Pero está inhabilitada esa elección que hicieron ustedes el día de hoy. No está así. Falta el tribunal, ¿no? No está así, hay una resolución del INE, vamos a los tribunales y digo una cosa muy interesante. El día que estábamos votando en las cámaras sobre el Poder Judicial, la destrucción del Poder Judicial, salen resoluciones anticipadas sobre nuestra vida interna, porque es la vida interna de los partidos, y pues más bien parece una amenaza, más bien parece una consecuencia de nuestra postura de ir en contra de destruir al Poder Judicial. Más si ustedes analizan cómo venía inicialmente el dictamen que se votó y cómo se cambió el sentido. Claro, no es un jardín de rosas tampoco el Partido Acción Nacional, Federico, en este cambio de dirigencia. No, a ver, yo acepto eso. Lo que no aceptaría sería esta realización de que estamos divididos. A ver, es normal que en los partidos políticos hayan visiones distintas. Lo malo para la democracia es que solo haya una única voz. Qué bueno que en el PAN hay más de una voz. Y qué bueno que vamos a tener una contienda interna con dos personas que han acreditado su trayectoria, que han sido excelentes legisladores y que van a poder contrastar visiones. El proceso interno del PAN tiene la enorme garantía de que van a poder participar todos los militantes, más de 300,000, y la garantía del derecho que tienen los militantes de un debate para conocer y contrastar. Nosotros ciertamente tenemos que darle la vuelta a la página de lo que fue un mal resultado electoral, pero nada nos une más, a pesar de las diferencias, que la necesidad de estar fortalecidos y bien organizados para volverle a plantar cara a Morena y a la destrucción institucional que viene. Porque estamos en
terremoto con muchas réplicas. No solo es la reforma judicial, ahora fue la Guardia Nacional y siguen las réplicas de las destrucciones institucionales de instituciones. Y al PAN lo que más le ocupa ahorita es quién nos aglutina para plantarle cara al régimen. Y vas a ver cómo de aquí a noviembre va a haber contienda interna, pero vamos a salir unidos para plantarle cara como una sola institución al régimen. A ver, me parece que lo importante para los próximos 3 años, la elección ya pasó, el resultado ya fue, las decisiones con sobrerepresentación o sin sobrerepresentación ahí están. Estamos viendo que en Congreso y en Senado muy poco va a poder hacer la oposición para detener precisamente estos cismas estructurales que tendrán consecuencias a mediano y a largo plazo en el país. Pero escuchamos a la oposición el día después de la derrota, 2 semanas después de la derrota, decir, a ver, tenemos que reflexionar, tenemos que repensar, tenemos que hacer las cosas distintas. Desde sus liderazgos, desde Alejandro Moreno y lo que seguramente, yo entiendo que es una elección, pero lo que seguramente será Jorge Romero, ¿qué van a ofrecer diferente? ¿Qué van a hacer estos próximos 3 años para que por lo menos en el próximo 2027, en la elección intermedia, podamos tener una oposición mucho mejor armada, con coalición o sin coalición, pero que le pueda hacer frente, por lo menos en la Cámara de Diputados y en los gobiernos locales donde se van a llevar a cabo estas elecciones, entendiendo que hay elecciones de Estado, el crimen organizado, los programas sociales, es decir, el diagnóstico ya lo tenemos y es el que es, podamos estar de acuerdo o no, pero ¿qué es lo que va a hacer la oposición para darle vuelta a ese 27 y volver a tener una bancada más grande del PRI, una bancada más grande del PAN, gobiernos locales también mucho más diversos? ¿Qué van a hacer desde sus dirigencias? A ver, yo te diría lo siguiente, aprender de los errores. En el 2021 hicimos una alianza parlamentaria, pero no con una agenda en común. Esa sí la construimos para el 24. Y ahora vamos a poder organizar una plataforma propia, que tú como mexicano sepas en qué coincidimos y qué te ofrecemos. El problema es que del 21 al 24 nos dedicamos a hacer la contención de lo que ahora con la sobrerepresentación están logrando. Entonces, en términos de oferta política, lo que te cumplimos, porque te cumplimos y votaste por el PRI, el PAN y el PRD, es evitar que pasaran este plan B, C y todo lo que está destruyendo el país hoy día. Entonces, ahora tenemos la oportunidad de no solo jugar a la contención de daños, sino de ponernos de acuerdo en qué ofertar. Pero llevamos 4 años contra las cuerdas tratando de salvar a la patria de la destrucción institucional. Entonces hay que aprender que no solo debemos de defender las instituciones, sino debemos de tener la capacidad de proponer cosas. Esa capacidad no la tuvimos los últimos 3 años porque pues todo se quería destruir y nos dedicamos a detener la destrucción. ¿Y en el caso de ustedes? Te voy a decir 3 cosas. La primera es mantenernos firmes, porque tenemos que, junto con Acción Nacional y con MC, hay que decirlo, estar fijando por qué no estamos de acuerdo con la destrucción del país, con lo que se está presentando, porque viene la realidad también. Es decir, en el próximo mes de octubre llega una nueva presidenta que va a enfrentar en las peores condiciones, tanto económicas, financieras y políticas, su responsabilidad de presidenta. La están cercando Morena, la está cercando el grupo del señor presidente. Entonces, esa es una primera parte. Una segunda parte, coincido con Federico, es construir nuestras ofertas políticas y llevarlas a tierra y dar opciones a la gente. Y en el caso del PRI, en el mes de octubre empieza una gran reflexión nacional. Está recorrido por todo el país para hablar con todo el mundo, no solamente con los priistas, también con otras fuerzas, sobre el destino de nuestro partido. Somos una institución que va por los 100 años y creo que necesitamos una profunda renovación, pero amarrados con nuestras bases. Y esto empieza en el mes de octubre. Hay un terremoto en este país y seguramente la agenda diaria va a influir en nosotros, en los partidos políticos. Y ahí hay 2 cosas, rápido, te lo digo. Una, cómo mantenemos nuestra unidad y cómo abrimos la esperanza con otras fuerzas de oposición para tratar de detener lo que estamos viendo. Viene un tema muy delicado, que es la supuesta elección de juzgadores el año que entra, que si lo revisamos más allá de si eso es bueno o malo, es imposible hacerlo. Entonces la realidad va a alcanzar a la señora Sheinbaum el año que entra y eso va a generar pues muchos problemas en este país y tenemos que conservar esa cercanía
entre nuestros tres partidos. Qué importante esto que dices, porque justamente creo que es un tema, y particularmente en Acción Nacional, esto de conservar esa cercanía, y ahora me refiero directamente a las alianzas. Aquí Ricardo Anaya vino a decir que él estaba por ejemplo, que él estaba completamente en contra de esta alianza que se hizo con el PRI. Entonces, esta renovación de estas dirigencias de cara a la próxima elección interna que tendremos próximamente, ¿siguen pensando también en función de esta alianza? ¿Estas dirigencias estas nuevas dirigencias se perfilan hacia esta coordinación nuevamente para una elección? Bueno, algunas personas como yo en el PRI creemos que si la oposición no tiene un diálogo, si la oposición no tiene acuerdos y no piensa en conjunto cómo detener al oficialismo, no hay futuro en esta nación. ¿Por qué? Porque hay mecanismos que este país no había conocido desde hacía muchas décadas. O sea, Morena no regresa a lo que era el PRI. El PRI era un partido que había ganado una revolución, y los partidos de revolución todos en el mundo, el soviético, el cubano, todos tratan de llevar a la realidad sus causas, sus luchas. Pero cuando se alejó de aquel evento, el PRI empezó a tener otra dinámica de diálogos, de acuerdos. Se tardó tiempo hasta que tuvimos transiciones. Morena no piensa en transiciones. Morena piensa en aglutinar todo. Morena es una masa irreflexiva que vota como le digan, aun cuando no estén de acuerdo. Muchos de los que nosotros vemos frente a nosotros en un debate, pues combatieron al ejército, no están de acuerdo con la militarización, pero desde Palacio Nacional llega una instrucción y votan. Entonces hay que pensar en el país. Cuando se decidió la alianza del 21, fue muy controvertida, hombre. Toda la vida habíamos sido adversarios. Pero cuando tuvimos los resultados de en la Cámara de Diputados tener el suficiente número para detener lo que venía, todo el mundo dijo, oye, qué bien. Oiga, qué bien. Bueno, pasó esto de los resultados últimos, serenémonos y veamos cómo vamos a enfrentar la próxima elección en Veracruz. Alianzas. A ver, yo retomo lo que alguna vez les dije. Las elecciones para presidente y para gobernador son de candidato, no de partido. Las ganan y las pierden los candidatos fundamentalmente. Yo lo que te diría es, tenemos que anteponer al país. No importa nuestras diferencias. Hay zonas del país donde si no vamos unidos, PRI, PAN, incluso MC tiene la oportunidad de reflexionar ante esta destrucción institucional, que muchos dijeron que se estaba exagerando el riesgo de lo que podría hacer Morena en contra de la democracia, la transición, lo que le pasó o no le pasó al senador Barreda en Campeche. O sea, si eso no obliga también a MC a reflexionar que tendríamos que ponernos los tres en una mesa donde veamos cómo decimos que sí a algo y no cómo nos atacamos mutuamente haciéndole el trabajo a Morena, puede dar un escenario distinto. Yo haría votos porque pensemos PRI, PAN y MC como sí y no como competir entre nosotros. Competir entre nosotros es hacerle el trabajo a Morena, y eso ya lo pagamos carísimo en esta elección, porque al contrastarnos entre oposición es lo que les permitió a ellos estos resultados en la urna, que luego con esteroides se copetearon en la sobrerepresentación en tribunales. Rápidamente, porque ya nos quedan pocos minutos, pero si por algo se distinguió y se caracterizó el sexenio de Andrés Manuel López Obrador es por romper puentes de diálogo con la oposición, con organizaciones, con instituciones. Con la llegada de Claudia Sheinbaum y hablando desde los liderazgos de sus partidos, ¿sí o no a construir puentes y sí o no a buscar construir esos puentes, y sí o no hay ya quizá puentes tendidos entre sus liderazgos y la próxima presidenta que quizá puedan cambiar la dinámica, por lo menos en lo que han sido estos 6 años? Cuando hay algo bueno por el país, creo que hay que dialogar. ¿Por qué? Pues porque están los intereses no solamente de un partido. Es un país de 130, 140 millones de habitantes y tenemos que velar porque les vaya bien en el futuro. 3, 4 cosas que va a enfrentar la presidenta. Es una sobredeuda de 7 billones de pesos que ya nos lleva más del 52% del PIB. ¿Cómo le va a hacer ella para enfrentar esto? Segundo, el tema de la seguridad. Lo que se votó hace unos días de Guardia Nacional no resuelve para nada y ella va a ser la responsable de lo que suceda. 3, el entorno internacional. Entonces yo creo que todo partido, y lo ha demostrado muchas veces Acción Nacional y el PRI, pone siempre por delante a México. Pero necesitamos de allá para acá que tener un diálogo franco y un diálogo donde también ellos pongan a México por delante.
no el pensamiento de una persona, no una revancha, no una venganza, no un discurso como hemos tenido, donde está lleno de falacias, donde no hay argumentos, hay ataques contra nosotros, pero no te dicen por qué una cosa es buena o es mala. No le vienen buenos tiempos, desgraciadamente, a la señora Sheinbaum, pero siempre es la salida de dialogar con las oposiciones, como sucedió con Calderón, con Fox o con Peña. Siempre y cuando haya esta intención de dialogar. A ver, nosotros estamos en la disposición de dialogar. No le vamos a apostar al fracaso de Claudia Sheinbaum. Eso no es lo que nosotros representamos. Ella va a necesitar de todos, del PRI, del PAN. Déjenme, a ver, un tema que ustedes han tratado aquí mucho, las elecciones de Estados Unidos. Cuando ella tenga que enfrentar los platos rotos que le está dejando López Obrador en la renegociación en 2026 del TEMEC, cuando la contienda entre Kamala y Trump, o sea, ¿quién ofrece los peores aranceles? ¿Quién trae las peores cláusulas que se van a adicionar para exigir la certeza jurídica y las inversiones si se desaparecen los organismos constitucionales que hacen la política regulatoria en energética, de telecomunicaciones y todo, que ponen en riesgo esas inversiones? Vamos a tener que acompañarla para que no nos vuelvan a hacer la amenaza de Trump a los obradores, los aranceles del acero. Va a haber momentos donde vamos a estar llamados a hacer equipo con ella. Ojalá y ella esté también en la disposición de dialogar con nosotros. Pensamos distinto, pero eso no es un pecado. Y va a haber momentos en que los platos rotos de Andrés Manuel nos van a obligar a todos a cerrar filas por México. Pues les agradecemos muchísimo a los dos habernos acompañado esta noche. Gracias, Juanma. Ya nos vamos, se nos acabó el tiempo. Les agradezco muchísimo habernos acompañado. Nos vemos el próximo domingo. Esto fue Sala de Guerra. Yo soy Mónica Garza. Que tengan ustedes un gran inicio de semana. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Esto es Sala de Guerra. El marca para soportar el apoyo del sol. Se movieron los números. El marketing político. La intención de voto se ha mantenido estática.